Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre, prédicas de Biblia Libre, el lugar, el espacio que tenemos, como no, para compartir con ustedes la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y en el cual estamos compartiendo este tema súper profundo, difícil, polémico, cuestionable de los misterios de la creación. Así se llama el ciclo que estamos siguiendo a continuación. Espero que usted ya haya visto las prédicas anteriores sobre los misterios de la creación y así pueda tener bases suficientes para entender lo que vamos a hablar en el día de hoy. Porque si no hemos tenido esas bases anteriores, pues va a dificultársenos mucho entender cada una de las cosas siguientes. No quiero decir que no se pueda entender, claro que sí, pero sería mejor llevar la secuencia de las prédicas y de las enseñanzas. Así que los invito a que lo hagan. Saludo muy especialmente a todas las personas que ya han estado conectadas tanto en YouTube como en Facebook, a los que han saludado, a los que han estado enviando sus buenos y bonitos mensajes. Dele like, por favor, dele like, suscríbase al canal, dele suscribirse para que le lleguen las notificaciones, dele a la campanita también, eso nos ayuda muchísimo. Que le dé like, que haga comentarios, que opine, todo eso es importantísimo para lo que estamos queriendo nosotros hacer, que es llevar la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar mucho, de verdad, mucho. Y hoy, mis hermanos queridos, vamos a analizar el cuarto día de la creación. Sí, señores, ya hemos analizado la creación por parte del Señor. Hoy vamos al cuarto día, ya analizamos primero, segundo y tercer día. Hoy ya llegamos al cuarto día de la creación. Damos gracias a Dios por ello y vamos a analizar unas cosas bien interesantes y bien bonitas, y hoy vamos a tener cosas bien prácticas también para nuestra vida, y eso es importante. Así que le pido que me acompañe en oración, glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabemos a nuestro Dios y a nuestro gran Rey y comencemos a predicar la palabra de Dios. ¿Qué tal si me acompaña en esta oración? Pero antes, comparta. ¿Ya compartió? Comparta por todas las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Messenger, por todo lado. Comparta esta prédica. Va a ser bien interesante, se lo aseguro. Oremos. Amado Señor, bendito Dios, Rey todopoderoso, soberano de las naciones, Rey de reyes, Señor de señores, maravilloso y bondadoso, yo te doy gracias, te doy muchas gracias por estar en tu presencia en este día junto con mis hermanos. Permítenos aprender más de tu palabra, permítenos profundizar en las escrituras, permítenos, Señor, tener luz. Hay muchas cosas que apenas si entendemos hoy en día, que seguramente no entendamos completamente jamás, pero hacemos nuestro esfuerzo por profundizar y por meditar en la palabra, por comprender un poquito más de lo que tú has revelado en las escrituras, por entender un poquito más de lo que tú nos has enseñado, Dios, y así poder tener argumentos para afianzar nuestra fe. Ayúdanos a tener argumentos para afianzar nuestra fe. Ayúdanos a tener argumentos para contestar con gentileza y amabilidad a aquellos que cuestionen nuestra fe, para defenderla, para poder hacer apologética, para poder, Señor, hacer defensa de la fe. Ayúdanos, por favor, y danos luz, y habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Estudiar estos temas, Señor, no es nada fácil, pero es importante y necesario. Y poco a poco vamos dándonos cuenta cómo todo esto va a contribuir mucho a nuestra vida cristiana, a nuestra vida como hijos tuyos, a nuestra vida como siervos tuyos. Por eso te doy muchas gracias, Señor, en el día de hoy, por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, mis amados hermanos, queridísimos hermanos. Hemos visto en clases anteriores el libro de Génesis. Comenzamos desde el versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. Hablamos, mis hermanos, que ese creó es Bará, que significa crear de la nada, ex nihilo. Hablamos que Dios ya había creado todo desde el día 1, que lo que después fue haciendo, o lo que hizo después fue organizar. En ese sentido, no es que Dios cree el agua ya había sido creada, sino que separa las aguas y luego separa el agua de la tierra, lo que vimos en el día 2 y en el día 3. Ya habían sido creados todos los elementos necesarios para que hubiese vegetación. Lo que hizo fue que creció esa vegetación, surgió madura. También eso lo vimos, que toda la creación fue hecha madura. No fue hecha vieja ni joven, madura, en su estado pleno y máximo de desarrollo. Habíamos visto cómo todo eso implica
que no nos habla la Biblia nunca de días era. Siempre nos está hablando de días en cuestión de relación al movimiento de rotación de la tierra. La mañana y la tarde de un día, la mañana y la tarde de otro día, la mañana y la tarde del otro día. Así que desde el hebreo es imposible y es forzar el texto decir que eran días era. También es forzar el texto decir que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay miles de millones de años. Y explicamos por qué. Es forzar la interpretación a hablar de un mundo preadámico y hablar de millones de años en el Génesis 1. Todo eso es forzar el texto. Y yo lo que quiero es que la Biblia me transmita el texto. También vimos las probabilidades, o que me transmita la verdad. Vimos la probabilidad o las probabilidades existentes alrededor de interpretar literalmente el Génesis. Vimos cómo el Génesis no intenta nunca ser una alegoría. Incluso omite posibles alegorías que en el mismo libro de la Biblia sí aparecen. Cuestiones míticas y mágicas que creían otros pueblos aparecen en la Biblia como tipo y sombra, pero no en el Génesis. Lo que implica que el autor del Génesis quería que el Génesis no fuera en ningún sentido interpretado de una manera metafórica o simbólica y no quería incluir nada de mitos ni leyendas, sino simplemente narrar lo que pasó. De esa manera también encontramos la relación que existe entre muchos eventos del Génesis con la realidad de lo que vive nuestro mundo y cómo esos eventos fueron reportados en otros libros sagrados de diferente manera, porque yacen en el inconsciente colectivo de la humanidad entera. Pero la única versión real es la Biblia, no tanto porque sea la más antigua, porque de hecho ni siquiera lo es, sino porque fue confirmada, ratificada y creída por nuestro Señor Jesucristo. El Génesis fue creído por Cristo. Cristo no creía en millones de años, Cristo no creía en evolución, Cristo solamente creía en lo que decía el Génesis porque había sido revelado por Dios a Moisés. Cristo, quien dio la evidencia más grande al morir y resucitar al tercer día, Él es nuestra evidencia de fe. Todo eso lo hemos ido analizando. Así le hice un resumen muy rápido. Y de esa manera llegamos al día cuarto, el día cuarto de la creación. Y dice la palabra de Dios en el día cuarto de la siguiente manera. Génesis capítulo 1, verso 14 al 15. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Habíamos anotado en la clase anterior una supuesta contradicción entre la creación primero de la luz y después del sol. Y habíamos visto una primera teoría alrededor de que existe una luz en el universo profunda y que la luz no necesita al sol para existir, que hay luz aunque no haya sol. Sin embargo, no es la única manera de explicar esto. Y quiero ser absolutamente claro, les estoy dando todas las opciones para que entiendan que hay más de una forma de hacer plausible el texto de Génesis. Y por eso, aunque los científicos hallaran dificultades en el texto de Génesis, aún así habría más de una forma de hacerlo plausible. Cuando Dios crea, como ya lo dije, usa la palabra bará. Pero de ahí en adelante comienza a usar la palabra hizo. E hizo Dios, hizo Dios, hizo Dios. Resulta que la palabra bará nunca se utiliza sino para Dios, porque tiene que ver con crear de la nada. Sin embargo, como lo vimos en la clase pasada, la palabra hizo Dios, sí se usa hablando de otras personas y no necesariamente de Dios, porque implica crear con un material existente. Si Dios hizo los cielos y la tierra en Génesis capítulo 1, versículo 1, ya estaba toda la materia necesaria para realizar lo que está haciendo en los 6 días posteriores, o los 5 días siguientes más bien, es organizando todo lo que ya hizo. Poniendo todo en su lugar y dando la utilidad a todas las cosas. Bajo esta teoría entonces, Dios habría ya hecho al sol. Lo había creado, es que en nuestro idioma
hacer y crear es casi la misma cosa. Nosotros no diferenciamos eso. En el hebreo sí. En el español no, en el hebreo sí. Hay una diferencia grandísima entre crear y hacer. Grandísima. Crear es de la nada, hacer es con material existente. Entonces, en ese sentido, lo que algunos interpretan es que el sol ya había sido creado y por eso es que Dios dice que separó la luz de las tinieblas. No es que creó la luz, es que la separó de las tinieblas. Dicen algunos. Y si el sol ya había sido creado, ya estaba emitiendo una luz. Y si el sol ya estaba emitiendo una luz, esa luz llegaba tenue a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de agua. No se había creado la atmósfera. Luego el Señor separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Todavía no sabemos muy bien eso de las aguas de arriba qué es. Aguas que están en el espacio. Aguas que son las nubes y la atmósfera. O simplemente son las aguas que están sobre la tierra y debajo de la tierra hay más agua. Son las tres teorías que les expliqué la clase pasada. No lo sabemos en concreto, no sabemos bien. El caso es que separó aguas de otras aguas y es importante saber eso para lo que va a venir en el Génesis. Es importante, es un dato de vital importancia, mi hermano. Téngalo en cuenta. Ahora, al crear la atmósfera y al separar las aguas y al hacer tierra seca, surgen las plantas. Y viene la segunda supuesta contradicción. ¿Cómo van a existir? ¿Cómo van a vivir las plantas si no hay sol? Las plantas necesitan el calor y la luz del sol. Pero bien sea por el hecho de que el sol ya había sido creado, pero no había sido organizado sino hasta el día 4, que es lo que algunos creen, o bien sea porque ya existía la luz y el calor a pesar de que no existiera el sol, como también demostramos que es posible en la clase anterior. Por cualquiera de las dos razones, por cualquiera de las dos cosas, no hay un impedimento para que exista ya la naturaleza completamente formada. Además, tengamos en cuenta una cosa. Nos está hablando de días de 24 horas. Si Dios crea y forma, sale con su palabra más bien, hace, para que me entiendan un poquito, hace en el máximo grado de madurez a los árboles, porque acá no está creando la pequeña hierba. Recuerde que eso fue creado después, ¿se acuerda? Que eso lo expliqué en la clase pasada. La pequeña hierba, lo que va a tener que Adán trabajar, los espinos, los cardos, todo eso va a ser después. Aquí en el Señor está haciendo es los árboles, los frondosos árboles, los bosques, las selvas. Eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, todo eso que el Señor hizo en el día 3 tenía que sobrevivir un día. Es que ni un día. No sabemos en qué hora exacta del día los hizo. Alguno me podrá decir, es que es un día sin sol y se muere todo. Pero sabemos que sí había luz y que sí había calor, porque Dios ya lo había dicho y ya lo había hecho. Sea como fuere. Por el mero hecho de que existen sin necesidad de sol, como lo explicamos en la clase pasada, o como lo estoy explicando en esta clase, porque el sol ya estaba, solo que no estaba organizado de la manera que debía organizarse su movimiento. Porque el sol se mueve, mi hermano. ¡Oh! No, hermano, la que se mueve es la tierra. Sí, la tierra también se mueve, hermano. Y el sol también. Son de esas cosas que a veces a uno no le enseñan. A uno le enseñan que la tierra gira alrededor del sol y gira sobre su propio eje. Y uno se imagina que el sol está quieto. No es cierto. La tierra gira alrededor del sol y la tierra gira sobre su propio eje y al mismo tiempo el sol está girando y está moviéndose. El sol no está quieto y la Biblia ya lo afirmaba y bueno, después lo miraremos. Pero el sol no está quieto. No es cierto. Ahora bien, comencemos a analizar el texto. Nuevamente dice la palabra, dijo luego Dios. Hay lumbreras en la expansión, es decir, y aquí es donde entramos a varios debates teológicos. La expansión, ¿qué es? El espacio. El espacio. Y ahí es donde viene el problema con las aguas. Haya expansión entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Entonces las aguas están en el espacio. ¿Dónde están esas aguas? O puede simplemente hablarnos del espacio también como la atmósfera. La atmósfera no es un espacio. De hecho, para el entendimiento de las personas de aquel entonces que estaban leyendo el texto, pues ellos no se imaginaban el universo como nosotros tenemos la concepción. Es que ese es el problema al leer Génesis.
que cuando lo leemos estamos imaginándonos lo que nosotros sabemos del universo y queriendo aplicarlo a lo que el Génesis está enseñando. Y no es así. Lo que tenemos que hacer es pensar como la gente de aquel entonces entendía y veía el universo. ¿Cómo la gente de aquel entonces está entendiendo lo que el texto dice? Al mismo tiempo, el texto no va a contradecir las verdades absolutas que hemos podido comprobar. Realmente. Y es que ahí es donde viene otro problema. Los que se quedan pensando solo como la gente de aquel entonces y piensan que entonces todo el conocimiento científico de hoy en día lo tenemos que descartar y hay que pensar como la gente de aquel entonces. Entonces pensemos que la Tierra es plana y que está envuelta en una cúpula y que alrededor de la cúpula hay agua. Crean una cosmovisión completa como la que quería plantear a la gente de aquel entonces. Lo que el autor del libro de Génesis quería plantearle a la gente de aquel entonces. Lo que tengo que hacer es entender que el autor del Génesis está escribiendo a la gente que tiene una cosmovisión mucho más limitada que la nuestra. Pero eso no contradice las verdades que está diciendo. Lo que hay que entender es las palabras en su contexto original. Expansión es espacio, pero hay espacio en el espacio sideral como hay espacio entre la cámara y yo. Aquí hay espacio. Aquí hay espacio. Y cuando Dios les está diciendo, puse lumbreras en la expansión, nosotros entendemos que es el espacio sideral. Bueno, no sideral, pero sí el espacio fuera de la Tierra, en el sistema solar. Nosotros lo entendemos porque hoy conocemos el sistema solar. Pero ellos en su mente imaginaban en el espacio y veían la atmósfera, porque ellos ven al sol y a la luna ahí. Entonces imaginan, está aquí cerquita. ¿Me hago entender? La revelación sigue siendo la misma y sigue siendo aplicada de la misma manera. Lo que realmente cambia es la cosmovisión individual de los personajes de cada época, de cada era, de cada momento de la Tierra. Ahora, vamos a comenzar a mirar unos detalles alrededor del texto que son bastante importantes. Verso 16. E hizo, y ahí es donde viene la palabra, ¿se dan cuenta? E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La palabra no es vara. Es decir, si lo entendemos como quienes apoyan esta teoría lo entienden, Dios ya había hecho al sol y ya había hecho la luna y ya había luz. Pero la luz no estaba llegando a la tierra de la misma manera y no estaba funcionando como lo que hoy funciona, como señales de los tiempos. Y ya vamos a profundizar en eso de señales. No funcionaba así. Y aquí en el día 4 está haciendo que funcione así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease sobre el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para que nos dieran luz y para que fueran señal. Son las dos cosas por las cuales hizo tres elementos: el sol, la luna y las estrellas. Miremos esos tres elementos. Pero terminamos con el verso 18. Y para señorear en el día para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Pero qué no había separado ya Dios la luz de las tinieblas? Claro que sí, porque donde hay tinieblas, donde hay luz, pues no hay tiniebla. Pero lo que está diciendo precisamente es que hay uno de esos que tiene luz propia. Hay una manera de separar la luz de las tinieblas, el día y la noche. Y hay un indicador del día, el sol, y un indicador de la noche, la luna. Aunque a veces de día podamos ver a la luna. Pero definitivamente de noche no podemos ver al sol. Son dos cosas importantísimas de entender. Para mis amigos terraplanistas que piensan que son dos bolitas exactamente iguales que giran sincrónicamente alrededor de un plato. Si fuera así, en algún momento veríamos al sol salir en medio de la noche, así como a veces vemos a la luna salir en medio del día. Pero bueno, no, mi propósito aquí no es desmontar el terraplanismo. Si usted quiere creer en esas cosas, créalas. Usted igual puede ser cristiano y creer en eso. Eso no tiene nada que ver con su fe. Yo no lo creo, y aquí tengo que ser absolutamente honesto con ustedes. Yo no soy terraplanista y lo seré jamás. Y creo que eso no tiene nada que ver con mi fe, y sigo siendo cristiano.
Con lo que lucho es con aquellos que son absolutamente radicales. Y si usted no cree las cosas que ellos creen, entonces cuando hablamos de cosas terciarias o esto del terraplanismo hasta cuaternario es, hasta cuaternario, yo no sé ni dónde ponerlo. Eso ni siquiera es doctrina, ¿sí? Ni siquiera tiene que ver con la salvación, ni con la fe, ni con nada. Entonces yo respeto, si quieren creer que la tierra es plana, crean que la tierra es plana, pero yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer eso. Yo estudié en una universidad y estudié varios principios lógicos que yo mismo comprobé con el solo bajar la cisterna de la casa. El que sabe de movimiento del agua, dependiendo de la latitud de la tierra, de la longitud más bien de la tierra, me entiende lo que estoy diciendo. Yo mismo lo compruebo al ver desde diferentes lugares las estrellas. Al ver las estrellas cuando estábamos en Buenos Aires se ven diferente a como estamos aquí. No se ve exactamente igual. Y eso ya nos indica un mundo distinto. Un mundo esférico. Pero bueno, si usted quiere creer eso, créalo. Usted seguramente tendrá argumentos, o los que creen en eso tendrán sus argumentos y dirán, no, pero es que usted no ha tomado en cuenta esto, no ha tomado en cuenta aquello, es que usted... Perfecto, créalo, no importa, ¿sí? Porque eso no tiene que ver con la salvación o con la fe. Ahora dice, verso 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. De nuevo, nos reafirma el texto que está hablando de una tarde, una mañana, de un día de 24 horas y no un día era. Eso definitivamente descartado. Dios hizo el sol y la luna para que sean por señales de varias cosas. Y vamos a mirarlo. Organiza el tiempo y el espacio. A ver si nos organizamos acá porque la luz nos varía, es inevitable. Entonces, ¿cómo es que habían plantas en el día 3? Si solo hasta el día 4 apareció el sol, porque ya sabemos que definitivamente había luz y calor, independientemente si el sol ya estaba o no estaba. ¿Sí? Como piensan algunos, el sol fue hecho desde el principio, desde el primer día, y simplemente luego se organizó como una forma para delinear los años, las estaciones, etcétera, etcétera. Y vamos a profundizar en eso. Bien. Primero, se hizo para separar el día y la noche. Tenemos clarito que el sol, la luna y las estrellas nos separan el día y la noche. Segundo, para servir por señales, y aquí vamos a ver por señales de qué. Y tercero, para iluminar, para traer luz, para poder ver con claridad. Para esas tres cosas se hicieron. Ahora, si hay algo que entendemos con la creación del sol, la luna y las estrellas, es que por su mera existencia, en el solo hecho de existir, por su inmensidad, por su grandeza, por su incomprensibilidad, glorifican al Señor. De hecho, eso es lo que dice la Biblia. Salmo 148:3. Alábele sol y luna, alabadle vosotros todas las lucientes estrellas. ¿Puede el sol alabar al Señor? ¿Puedo personificar al sol para que alabe a Cristo? ¿O la luna es un ser vivo que puede glorificar a Cristo? ¿O las estrellas son seres vivos? Bueno, aunque a veces la Biblia habla de las estrellas y del ejército, mi ejército de estrellas, hablando de los ángeles, pero aquí no está hablando en ese contexto. Aquí está hablando del sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo alaban el sol, la luna y las estrellas al Señor? ¿Cómo puede decir? Bueno, después termina diciendo que alaben los animales y los árboles y las plantas, sí. Es que en el mero hecho de que exista algo tan maravilloso e increíble como el sol, usted no sabe la cantidad de misterios que aún los científicos hoy se matan la cabeza intentando entender sobre el sol, sobre la luna. Vamos a ver algunos a continuación, unos pocos. Sobre las estrellas, la inmensidad, la lejanía, las características diferentes de las estrellas que ellos jamás conocieron. Ellos pensaban en estrellas y pensaban en lucecitas allá. Y aquí hay algo muy interesante, que me parece muy notorio. Y es como un libro tan antiguo como el Génesis. De una vez dice que las estrellas están emitiendo luz, porque la función del sol y la luna y las estrellas era iluminar. Los griegos, por ejemplo, no alcanzaron a entender eso sino hasta muchos años después, muchísimos años después. De hecho, Tales de Mileto, cuando observaba las estrellas, decía, ¿qué es eso blanco que se ve allá?
como que brilla un poquito, pero como que no es la luna, como que no es el sol. ¿Saben qué pensó? Parece leche. Como gotas de leche. ¿No se ha preguntado por qué nuestra galaxia se llama la Vía Láctea? El caminito de leche. Estamos hablando de filósofos, estamos hablando de los griegos. Y como un libro que no es de filosofía ya decía que las estrellas emitían luz propia. Bueno, por lo menos que emitían luz, así no fuera propia, pero por lo menos está diciendo que emitían luz. Que nos servían como lumbreras para iluminar. La luna no sirve de la misma manera, una lumbrera. La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Pero el solo hecho de que refleje la luz del sol de esa manera, que nos alumbre de esa manera, es algo increíble, es algo perfecto, es algo planeado. Y vamos a ir examinándolo. Por eso es que glorifican al Señor. Por el solo hecho de pensarlo, glorifica al Señor. De pensar esas gigantescas estrellas. ¿Sabía usted que hay estrellas que son más grandes que todo nuestro sistema solar? O sea, el sol les queda así. Son soles a miles de millones de años luz de distancia a los cuales el sol les queda así, chiquitico. Impresionante. Hay estrellas rojas, enanas blancas, azules. Sistemas binarios, sistemas solares con 2 estrellas. Toda esa complejidad del universo que hasta ahora estamos medio conociendo. Cada vez que profundizamos un poquito más decimos la gloria del Señor. Dios se está manifestando. O sea, ¿cómo no creer en un Dios cuando vemos el universo? La perfección, la grandeza, la increíble lejanía del universo. El universo conocido es tan enorme, tan grande y al mismo tiempo es solamente un pedacito del universo. ¿Cómo así, hermanos? Sí. Hasta ahora con ese nuevo telescopio que tiene la NASA, que están descubriendo nuevos planetas y nuevas estrellas, están descubriendo que en lugares donde parecía que no había nada, resulta que viendo más al fondo, uy, sí, hay millones y millones de estrellas más. ¡Wow! Y me van a decir que todo esto se organizó solito, se hizo solito. Esta gran expansión. Esto es producto de una mente. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Sigamos. ¿Por qué entonces, si están tan lejos esas estrellas, las vemos? ¿Por qué entonces alcanzamos a ver la luz de las estrellas si el planeta solamente tiene 6.000 años o 7.000 por mucho? La luz de esas estrellas no debería habernos llegado. No debería estar acá. Esa es la lógica que muchos usan y es el argumento más frecuente. La luz viaja a 792.458 kilómetros por segundo. Más o menos unas 186.000 millas por segundo. Eso es muy rápido. Usted no lo ve. Pero se demora 8 minutos en llegar desde el sol hasta aquí. 8 minutos. Y el sol está cerquita, mi hermano. O sea, en términos del universo, el sol está aquí nomás. Esas estrellas viajando a la velocidad de la luz, eso es lo que dicen los físicos, me demoró a la estrella más cercana, Alpha Centauri, 1.000.000 de años viajando a la velocidad de la luz. Entonces no deberíamos ver la estrella porque la luz no debería haber llegado todavía a la Tierra, pero la vemos. Hay varias respuestas para eso. También hay varias probabilidades. ¿Cómo vemos las estrellas si la luz de ellas necesita millones de años para llegar? Varias respuestas. Número 1. Dios pudo crear la luz ya de manera instantánea como creó todo en madurez. Dios no creó a Adán bebé. Dios no creó a Eva bebé. Dios no creó un arbolito chiquitico que luego iba a crecer. Dios no creó las cosas para después que se desarrollen. No, Dios creó todo ya
como debía ser para que funcionara bien. Estoy hablando de crear en el sentido de hizo Dios, ¿no? En ese sentido, perfectamente Dios pudo haber hecho que la luz simplemente se viera y ya. De ahí en adelante la luz tuvo que recorrer y seguir recorriendo el camino que ha recorrido durante toda la historia para que la viéramos. Pero el propósito de Dios era tener el planeta organizado ya. O sea, yo no le veo a eso mayor misterio ni mayor problema. Todo ya estaba hecho por Dios como debía ser. Esa es una teoría. Los que quieren un poquito como complicarse más la cosa, lanzan otra teoría. Y dicen, la velocidad de la luz pudo ser millones de veces más rápida en el pasado. Y usted dice, no, eso no puede ser posible. ¿Cómo así que la velocidad de la luz pudo ser millones de veces más rápida en el pasado? Si la velocidad de la luz es una constante universal, no puede cambiar. Entonces ellos se apoyan en varios estudios. Un investigador francés de la Universidad de Nantes, que se llama Yves Henri Saneyouro, así, Saneyouro, no sé cómo se pronuncia eso, afirma que la luz está desacelerando. Hizo unos estudios y unos experimentos y se ha dado cuenta que la luz ha venido desacelerando. Según él, esto todavía no es una verdad científica. Eso implicaría, hoy estoy sufriendo con la luz, precisamente. Eso implicaría, mis hermanos queridos, que hace 4000 años la luz pudo ser millones de veces más rápida y por eso estamos viendo las estrellas. Es una segunda opción. Yo me inclino más por la primera opción. Yo creo que simplemente Dios hizo todo el mundo en su máximo nivel de desarrollo y para Él es Dios. No hay ningún problema en que ya la luz de las estrellas se viera. Y tampoco hay ningún problema en que siguiera moviéndose. La luz se mueve, se desplaza. Bien. Días de la creación. Estamos viendo que Dios entonces hizo tres cosas. Primero el sol. Hizo el solecito. ¿Para qué nos sirve como señal? Ya vimos que el Señor creó estos elementos para que sirvieran como señal de días, años y estaciones. El sol y la luna nos sirven para saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Marcan los días. Pero el movimiento de la Tierra alrededor del sol, ¿qué nos enseña? Los años. ¿Cierto? Y además las estaciones. El sol nos muestra claramente las estaciones. Yo no había experimentado eso hasta que salí de Colombia. Porque en Colombia el sol es casi siempre lo mismo. O sea, uno en Colombia habla de invierno cuando llueve mucho y de verano cuando hace mucho sol, digámoslo así. Pero cuando salí de Colombia me di cuenta de un fenómeno que yo conocía pero que no había experimentado. Y es el hecho del verano. Los días de verano en estas zonas son mucho más largos. Los que viven en los Estados Unidos o en la Argentina lo saben. Cuando yo llegué aquí, llegué en un verano, y eran las 9 de la noche y seguía el sol ahí. Y eran las 9. Y el sol salía efectivamente a la misma hora, o básicamente casi a la misma hora, 6 de la mañana. Pero a las 9 de la noche seguía ahí. Son días larguísimos. El sol nos está indicando que es verano. Ahorita en invierno, sobre todo en lo que fue diciembre y enero, yo estaba como triste. A mí me pone triste el invierno. ¿Por qué? Porque el sol se esconde muy rápido. 5 de la tarde y ya no ves sol. Ya no está el sol. 7 de la mañana y apenas está saliendo. Y tú dices, pero tan poquito que dura el día. A mí me encanta el verano. Yo amo el verano porque hay mucha luz. Yo soy de día. A mí no me gusta salir de noche. Yo veo que se oculta el sol y yo quiero meterme bajo las cobijas a dormir, hermano. Yo soy así. Por eso me encanta el verano. Pero se da cuenta cómo los antiguos, sobre todo en estas zonas, sabían perfectamente cuáles eran las estaciones, la estación para cultivar, para sembrar, para todo eso. Recuerde que la mayor parte del mundo está en el hemisferio norte. La mayor parte del mundo. Y en la mayor parte del mundo hay estaciones. Nosotros que somos de América del Sur, y tal vez Centroamérica y América del Sur y el Caribe, y una parte de África, pues no experimentamos mucho eso. Pero recuerda que esa parte de África que no experimentaba esas estaciones, la mayor parte es un desierto.
En Europa se experimentan las estaciones y en Israel se experimentan las estaciones. Aún así, el sol y la luna siguen marcándonos estaciones, incluso en la zona tórrida, donde dan de frente. En Colombia, en Ecuador, sobre todo lo que queda alrededor de la línea del Ecuador, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Toda esa zona, aún así, cuando hay sol, sabemos que estamos en verano, y cuando no hay sol, sabemos que estamos en invierno. Aún así hay cambios en el día. No dura tanto, dura un poquito más o un poquito menos. No es muy perceptible. Aquí es donde uno percibe ese cambio completo, total. Dios tiene un plan tan maravilloso, tan perfecto, tan organizado. Nada se sale de su plan. Qué hermoso es el Señor. Cómo ha cuadrado todo para que las planticas hagan su proceso perfecto. Vea, ver aquí el otoño fue maravilloso. Llegamos en verano, esos árboles verdes, frondosos, y luego vimos el otoño en cómo se fueron cayendo todas esas hojas, y hoy vemos unos palos allá sin nada de hojas. Y después veremos la primavera, cómo renace la vegetación y la naturaleza en esos arbolitos, todo con una perfección milimétrica, funcionando como un relojito suizo. Así es el Señor, así hace las cosas el Señor. ¿Cómo pensar que eso es cuestión del azar, de la casualidad o de la evolución? Si es que tiene un ciclo tan perfecto, tan bien planeado, tan organizado, tan pertinente, convenientemente para la trama. Definitivamente el Señor está a cargo de todo eso. Lo mismo pasa con la lunita. Pero la diferencia con la luna es que la luna ayuda como señal de los días, ayuda como señal de los meses y de las estaciones. ¿Cómo sabemos cuándo comienza enero y cuándo termina? ¿Cómo comienza febrero y cuándo termina? Y así con todos los meses, por los ciclos de la luna. La luna, wow, ya voy a hablar de la luna. No me voy a afanar con la luna. Voy a hablar de esto de la luna, que es muy especial. Y finalmente las estrellas. Las estrellas son señales para ubicación geoespacial. Hubiese sido imposible que Cristóbal Colón o cualquiera de los navegantes de la historia hubiesen llegado a alguna parte sin las estrellas. De hecho, hubiese sido imposible aún en tierra orientarse correctamente sin las estrellas. Es gracias a las estrellas que nosotros nos orientamos. Ya voy también a profundizar en el asunto de las estrellas. Entonces, mis hermanos, la rotación de la Tierra define los días, la traslación de la Luna, los meses, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, los años. El movimiento de la Tierra sobre su propio eje, días. El movimiento de la Luna sobre la Tierra, meses. Y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, los años. ¿Y las semanas? ¿Cómo indicamos que hay una semana? ¿Por qué? ¿De dónde surgieron las semanas? Bueno, también por los astros. También por los astros. Pero, cuando vamos a ver a la luz de las Escrituras, fue el Señor mismo el que se designó que debían ser 7 días. Porque hizo al mundo en 6, y el séptimo descansó, y desde ahí fueron 7 días. Las semanas están designadas por el Señor. El Señor organizó cómo debiera ser una semana. Y después todas las culturas van a seguirlo igual, teniendo semanas de 7 días. Sumerios, asirios, babilonios, israelitas, todos tienen semanas de 7 días. Algunos de ellos comenzaron a identificar los días de la semana con los astros. Entonces, en el español es fácil de verse esto, ¿sí? Lunes, la luna. Martes, el planeta Marte. Miércoles, el planeta Mercurio. Jueves, el planeta Júpiter.
Viernes, el planeta Venus. Sábado, el planeta Saturno. Y domingo, que significa dominador, dominus, que es el que domina, ¿cuál es el dominador? El Sol. Eran los 7 astros que se podían ver o que se pueden ver hoy a simple vista cuando miramos el cielo. ¿Y cómo diferenciaban ellos a Marte? Alguno me dijo, yo nunca he visto a Marte, a Júpiter. Cuando usted mira por la noche, en una noche estrellada, no en una ciudad, la luz de las ciudades no nos deja ver las estrellas, pero cuando usted está en el campo, y usted ve las estrellas, ve bien las estrellas, se va a dar cuenta que hay 5 estrellas diferentes a todas las demás. Por una razón, brillan más y no titilan. Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Eran los 5 planetas que ellos podían ver. Los babilonios, los sumerios consideraban que eran dioses. Creían que eran deidades porque eran diferentes a las demás estrellas. La Biblia simplemente nos dice, las estrellas nos sirven de señal. Nos ayudan a organizar los tiempos. Inclusive para aquellos que no conocían que era el Señor el que había designado y organizado la semana, podían organizar su semana con solo mirar las estrellas. Por eso la mayor parte de las culturas, por no decir prácticamente todas, organizan semanas de 7 días. ¿Se da cuenta lo importante que fue que Dios hiciera el sol, la luna y las estrellas? El Señor ya tenía todo eso absolutamente organizado. El sol. El sol tiene varios misterios, mi hermano. Decimos que el sol es una especie de esfera incandescente, aunque no lo es realmente una esfera, compuesta de hidrógeno y helio, ¿sí? Que están en una impresionante fisión nuclear, transmitiendo luz y calor. De hecho, el helio se descubrió estudiando el Sol. No se sabía que existía helio. Se descubrió primero en el Sol. Luego se descubrió que existía en la Tierra en ciertas cavernas. Pero se tardó mucho tiempo. Primero lo descubrieron en el Sol. Sin embargo, algunos estudiosos al analizar el Sol se han dado cuenta que no hay suficientes neutrinos como para decir que el hidrógeno y el helio se combinaron ahí en una fusión nuclear impresionante. Y hay más misterios que nos trae el Sol, ¿sí? ¿De dónde obtuvo el Sol su energía? Está acabando una energía. Algún día dicen los mismos científicos que va a crecer tanto que va a absorber a todo el sistema, o bueno, a la mitad del sistema solar, hasta convertirse luego en una enana blanca. O sea, tiene un combustible que se ha estado acabando durante millones de años. ¿De dónde? ¿De dónde saca su energía? ¿De dónde la sacó? ¿Del Big Bang? ¿Por qué se encendió? ¿La Tierra era como el Sol? ¿Tiene eso sentido? ¿Júpiter era una especie de posible segundo Sol en el sistema solar que no alcanzó a prenderse? ¿Faltó un fosforito? ¿Qué pasó ahí? Hay un misterio que implica otro. Y es que en los estudios que han hecho, incluso han mandado sondas al Sol, o por lo menos cerca al Sol. En esos estudios con esas sondas se han dado cuenta de algo muy interesante. Y es que la corona del Sol, la parte externa, es mucho más caliente que el núcleo. Cosa que no tiene sentido, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas que no entendemos del Sol y la Biblia tampoco nos da respuestas de eso, porque a la Biblia no le interesa ese tema. Simplemente el Sol está ahí y nos tipifica al mismo Dios y algún día va a dejar de estar. Eso sí nos dice la Biblia, que en la futura tierra no va a haber sol. La luz y el calor que nos abrazará será de Dios. Por eso el sol es tipo de Dios. Su energía, su grandeza, su brillo, su poderío. Nadie se puede esconder al sol. Es tipo de Dios. De hecho, técnicamente, el sol debería rostizarnos. El sol debería acabar con la vida en la tierra. Pero
Sin embargo, no lo hace. Recibimos el calor, recibimos la luz suficiente, necesaria, adecuada para vivir. Mire, voy a mostrarle lo siguiente. No voy a explicarles todo este gráfico, ¿sí? Este es el gráfico del campo magnético terrestre. Resulta que el Sol está mandándonos una cantidad de radiación, nos está mandando rayos UV, rayos X, rayos gamma, nos está mandando vientos y tormentas solares, es decir, todos esos rayos destruyen completamente cualquier planeta. Por eso es que Mercurio y Venus son infiernos. Allá no hay nada, allá llueve metal, caliente, derretido. ¿Saben por qué? Porque no tienen una cosa que convenientemente para la trama nosotros sí. Campo electromagnético. El campo electromagnético de la Tierra, conocido como la magnetosfera, es una capa invisible protectora que no permite que nos destruya el Sol. El Sol debería destruir a la Tierra por completo, pero la Tierra tiene un campo invisible protector que la protege de la furia del Sol. Es increíble que yo hable, esto yo lo he enseñado a los muchachos de quinto de primaria durante muchos años. Pero es increíble hablar esto en forma de prédica para explicar la misericordia de Dios. Dios es, el Sol más bien es tipo y sombra de Dios mismo. En toda la Biblia. Y Dios debería consumirnos. Por eso cuando la Biblia habla de Dios en juicio, habla fuego cayó del cielo. Por eso Juan habla que seremos bautizados en Espíritu Santo y en fuego. Por eso la Biblia dice que la tierra no va a ser destruida ya más por agua, sino por fuego. ¿Entiende? El sol tipifica, ellos en esa época lo veían como una bola de fuego, nosotros sabemos que es más que eso, pero ellos lo pensaban así. Y el sol tipifica la ira de Dios, tipifica a Dios mismo. Pero el mundo está protegido, está cuidado, está guardado por un campo que ni siquiera puede ver. Por esa magnetosfera que no podemos ver. La gracia de Dios. Este mundo debió haber sido aniquilado por el pecado hace mucho tiempo. Debió haber sido destruido, acabado por completo. Pero Dios en su misericordia decidió guardar, esperar por amor a los escogidos y no destruir por completo todo este mundo que merece la destrucción. Su obra invisible por medio del Espíritu Santo que aún está aquí, al que podemos acudir, al que podemos pedir socorro y ayuda, nos protege del justo juicio de Dios. Pero eso no estará para siempre y en algún momento llegará el justo juicio de Dios, como si el sol completo viniera sobre la tierra y la calcinara en un segundo. A eso es a lo que hace referencia la tipología de la Biblia. Si usted quite un segundo la magnetosfera de la Tierra, la Tierra se vuelve carbón. O sea, queda chicharrada completamente en un segundo que usted quite la magnetosfera. ¿De dónde sale toda esa energía electromagnética que nos protege convenientemente para la trama? Oiga, es que sí, el planeta Tierra es muy de bueno, o sea, tiene todo lo que necesita, pero preciso. Supuestamente el núcleo externo de la Tierra que está girando y funciona como un gigantesco imán. La Tierra es un gigantesco imán. Convenientemente para la trama. ¿Se dan cuenta por qué a mí no me gusta el terraplanismo? Es que le quita mucho de lo que es increíble que Dios ha hecho. De hecho, el terraplanismo le convendría más a los científicos. Es más sencillo, más básico. Aquí no. Aquí hay cosas que uno dice, ¿cómo preciso tenía un núcleo como ese? Preciso, convenientemente. Y no solo esa es la única casualidad que existe. La luna.
La luna es clave para la Tierra. Sin la luna no habría vida en la Tierra. Necesitamos a la luna. Necesitamos a la luna. La luna tiene una función impresionante en las mareas, gracias a su efecto gravitatorio. La luna tiene un efecto gravitatorio sobre la Tierra y la Tierra tiene un efecto gravitatorio sobre la luna. Es mutuo, ¿sí? Si hubiera dos lunas, no habría vida. Sería muy difícil. Es gracias a que hay una luna del tamaño que está. Es que el tamaño es exactamente el que necesitamos. ¿Sí? Y ese tamaño produce marea. Y la marea ha hecho que se desplace la vida de un lado para el otro. Además, gracias a la luna y al movimiento de los mares, se crean también ¿cómo se llama eso? Fuentes marinas, las corrientes marinas. Se crean las corrientes marinas que hacen posible que básicamente casi toda la Tierra sea perfectamente habitable. ¿Por qué Inglaterra, si está tan arriba, casi cerca del Polo Norte, por qué no es un heladero allá? Pues sí hace frío, pero no tanto. Porque el agua que se calienta en el Caribe, en una maquinaria perfecta, hermano, sube en un ciclo maravilloso hasta allá, calentando la costa. Precioso eso. ¿Gracias a qué? A la luna. El clima. La luna tiene muchísimo que ver con el clima. Cómo se mueven las nubes, cómo se crean los vientos. Sin embargo, en el principio, en el plano original del Señor no estaba así. Porque había un solo continente, pero eso ya lo hablamos la clase pasada. Sin embargo, hoy en día la luna es importantísima. Ahora, fíjese en algo muy importante al respecto de todo eso. La Tierra se está alejando, la luna se está alejando. La luna. La luna está en sincronía con la Tierra, ¿cierto? Está dando vueltas. La luna y la Tierra. Y resulta que están tan sincrónicas la luna y la Tierra que nosotros siempre vemos la misma cara de la luna. Siempre. Y uno dice, oiga, casualmente, ¿no? Siempre vemos lo mismo. De hecho, es la parte que necesitamos ver. La otra parte, según fotografías que le han tomado a la parte oscura de la luna, no produciría el mismo efecto en la Tierra de luminosidad que produce la parte que siempre vemos, convenientemente para la trama, otra vez. Es un diseño perfecto de Dios. Que gire exactamente a la misma velocidad de la rotación de la Tierra para ver exactamente siempre la misma cara de la luna. Ahora, esos movimientos sincrónicos no son únicos de la Tierra y la luna, ¿sí? Hay un movimiento sincrónico entre Saturno y Júpiter, por ejemplo, o entre las lunas de Urano y Urano. Hay movimientos sincrónicos, pero nunca tan perfectos, tan detallados y tan exactos como el movimiento sincrónico que hay entre la luna y la Tierra, diseñado para que el efecto de la luna sea importante en la Tierra. Algunos hablan incluso que tiene relación con el ciclo menstrual de la mujer. Por eso hay mujeres que no se cortan el cabello en ciertos periodos de la luna. Eso no tiene una prueba científica, claro que no. Lo que sí tiene una prueba científica es que hay una influencia gravitatoria fuertísima de la luna hacia la Tierra que ha producido que la Tierra sea como es. Que ha facilitado la vida en la Tierra. Gracias a que tenemos una luna. Con dos lunas no sería igual. Con una luna más grande no sería igual. Si la luna fuera más chiquita no sería igual. Si la luna estuviera más lejos no sería igual. Ahora, la luna se está alejando. Lentamente, pero se está alejando. La pregunta es, si la Tierra tiene miles y millones de años, ¿no debería la luna haberse ido hace rato? Eso sería lo lógico, que la luna se hubiera ido. Entonces ahí es donde vienen los científicos a decir, ¿de dónde salió la luna? No estamos muy seguros.
Tal vez la atrapó la Tierra en su campo gravitatorio en el comienzo del sistema solar, pero cuando fueron a investigar la Luna resulta que tiene muchos elementos parecidos a los de la Tierra y otros que no, que solo están en la Luna. Entonces es posible que se haya estrellado un planeta. Marte se estrelló contra la Tierra y produjo una catástrofe y entonces la Luna es un pedacito de Tierra y un pedacito de la Marte o de otro planeta que se estrelló y es un pedacito ahí, de un revuelto entre la Tierra y otro planeta. En serio. Hay muchas preguntas que nos deja la Luna. Y sin embargo, es tan perfecta. Esto parece un guión lleno de eventos ex machina. ¿Usted ha escuchado ese término? Cuando algo en la película pasa precisamente porque tenía que pasar para favorecer el guión de la película. Ah, preciso. Preciso tenía un arma guardada. Preciso conocía al que lo ayudó. Preciso, ¿sí? Eso es un evento ex machina. Es un as que sacan bajo la manga a los guionistas cuando no saben cómo solucionar el problema de la trama. Entonces inventan cualquier cosa. Digamos que este tiene poderes. Lo hizo un mago. Pues resulta que la Tierra está lleno de eso. La historia de la Tierra está llena de eso. Es como un guión que está siendo cuadrado todo el tiempo. Tiene que haber un guionista. Tiene que haber un guionista. El Señor es el guionista de la historia. El Señor puso todo eso ahí convenientemente para la trama, claro, porque fue planeado, diseñado. Mire, mi hermano, la Luna, además de estar perfectamente sincronizada con la Tierra, al punto de que no vemos su cara, la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, 400 veces más pequeña que el Sol, y está 400 veces más cerca de la Tierra, convenientemente para la trama. Los eclipses, mi hermano querido, los eclipses son una cuestión única. Aunque existen totales, parciales, dependiendo de... Pero cuando se crea el cono de sombra, la luna tapa exactamente al sol, creando un pedacito de tierra de noche. En una perfecta sincronía. Incluso los eclipses tienen un efecto benéfico para la Tierra. Preciso, es 400 veces más pequeña que el Sol, preciso. Y preciso está 400 veces más cerca de la Tierra, preciso. Y es que hay que admitir que la luna, el sol y las estrellas también fueron puestas por Dios como señales proféticas para muchas cosas. No estoy hablando de las lunas de sangre de las que muchos hablan por ahí. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de la estrella que guió a los magos a Belén, por ejemplo. Estoy hablando de las profecías que nos hablan sobre la luna y el sol en los postreros tiempos. Son señales. Los eclipses eran considerados señales del fin del tiempo y del mundo. Es increíble que el sol y la luna sean vistos del mismo tamaño desde la Tierra, básicamente. Bueno, a veces el sol se ve gigantesco en las playas, se han visto por ciertos efectos atmosféricos bastante lógicos y porque la Tierra no está siempre a la misma distancia exacta del sol. Pero es que todo esto funciona como un reloj suizo, lo repito, con una perfección, una armonía hermosa y maravillosa. Job 38, 31 al 32. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Aquí ya nos está hablando de las estrellas. Y hay algo increíble, mire que habla de las Pléyades, de Orión, habla de las constelaciones como la Osa Mayor. Y cuando usted va a mirar, todas las culturas de la Tierra tienen básicamente la misma organización mental de las constelaciones en las estrellas. Es casi igual siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Si son organizaciones imaginarias. Uno ve un grupo de estrellas que están juntas y bueno, estas tres son las Pléyades. ¡Pum! Salió. ¿Esto qué es? La Osa Mayor. Tienen las culturas diferentes nombres, pero básicamente son las mismas estrellas.
Las constelaciones son iguales. ¿Por qué? No hay razón para eso. Uno podría coger más bien esta y organizo y me invento otra imagen aquí, ¿sí? Pero no. Ya Job las usaba como guía. Pero una cosa es usar a las estrellas como guía, como señales geográficas y de posicionamiento, o incluso en algún sentido como señales en los tiempos. Y otra cosa muy diferente es pensar que ellas, o la luna, o el movimiento de ellas, rige nuestro destino y nuestro futuro. Simplemente no es bíblico, mi hermano querido. Simplemente no es bíblico. Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Ahí nos está demostrando la grandeza de Dios. Si son tantos miles de millones de estrellas y cada una tiene nombre. Las estrellas tienen un propósito maravilloso, fueron puestas por Dios, pero hay una cosa que se llama la astrología que corrompió el propósito original de la creación de las estrellas como una fuente de guía geográfica en la Tierra. No confunda la astrología con la astronomía, son dos cosas absolutamente diferentes. La astronomía es una ciencia que estudia los astros. La astrología es una pseudociencia que pretende que, dependiendo del movimiento de las estrellas en el firmamento, porque las estrellas también se mueven, ¿por qué? Porque la Tierra se mueve, porque el Sol se mueve, porque todo se está moviendo. Entonces, de acuerdo al movimiento de esas estrellas, se afecta nuestra vida. Y si Marte está en la casa de Acuario, o si Júpiter está en la casa de Leo, entonces usted va a cambiar, va a poder conseguir novia o no, va a poder casarse o no, y entonces le hacen a usted la carta astral. Todo eso es pecado, hermano. Así lo digo. Isaías 47:13. ¿Te has fijado en tus muchos consejos? ¿Se has fatigado más bien? ¿Te has fatigado en tus muchos consejos? Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ay, Dios mío. Y mire lo que sigue diciendo. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas nos están diciendo el futuro de nada. Son señales. Señales proféticas en el sentido bíblico solamente. En el sentido de que evidentemente algunos creen que ellos nos mostrarán cuestiones que están pasando, pero nada tienen que ver con tu forma de vivir, eso lo decides tú. Los que creen en la astrología están delegando, o más bien están renunciando al hecho mismo de su propia responsabilidad ante su vida. No te va mal en el amor porque la luna está en la casa de Acuario. Te va mal en el amor porque eres mentiroso, borracho, mujeriego, jugador. Admítelo, asúmelo. No tienes problemas económicos porque Marte esté en la casa de Piscis. Tienes problemas económicos por vago, porque no trabajas, porque no te esfuerzas. No le eches la culpa a las estrellas, a la luna y a los astros de tus tragedias. Asume tu responsabilidad y recibe la soberanía de Dios y acéptala. Porque Dios está por encima de la luna, de las estrellas y de los astros. Es increíble, hermano, es increíble hoy en día ver a cristianos o personas que por lo menos presumen serlo leyendo el horóscopo. Que además es una manipulación que siempre dice lo mismo. Generalidades, hablando tonterías. Hoy será un gran día para ti. Si te esfuerzas mucho, obtendrás tus metas. Si trabajas duro, ganarás muy buen dinero. Pues obvio, si me esfuerzo voy a tener mis metas. Claro, si trabajo duro voy a tener dinero. Pues generalmente sí, obvio. No necesito ser un genio ni mirar las estrellas para saber eso. Los cristianos no miramos horóscopos. Los
Los verdaderos cristianos no creemos en que haya alguna influencia de los astros, de la luna, de las estrellas. No, los verdaderos cristianos descansamos en la soberanía y el poder de Dios. Los verdaderos cristianos creemos en el Señor. Si conoces a alguien que ve el horóscopo, que cree en el movimiento de los astros y de las estrellas, dile, asume tu responsabilidad. No es por los astros que eres como eres. No tienes un mal carácter por la luna o por las estrellas. Es algo que tú decides. ¿Habrá una influencia genética? ¿Una influencia en tu educación o en tu formación? ¿En tu contexto o en tu ambiente? Pero al fin del día, fuiste tú quien decidió ser así o no. Fuiste tú quien lo decidió. La astrología es pecado. Es así de sencillo, mi hermano. Es así de simple. A esto no le pongamos más cosas ni cuentos. Y entonces, hermano, todo ese espacio de ser desperdiciado y los aliens, ¿dónde están los extraterrestres? Toda la Biblia entera gira alrededor del tema de lo que pasa en la Tierra, no en el universo. El universo es creado para la Tierra. No es una tierra más entre millones de tierras. No dice eso la Biblia. Es que ya encontraron, los científicos encontraron Tierra 2. Tierra 2. Los científicos apenas detectaron un planeta que cumple ciertas condiciones similares a la Tierra. Ellos lo miden con aparatos que básicamente lo que hacen es interpretar el espectro de luz. Y ven rayitas chiquitas y rayitas así y dicen, uy, este tiene un buen clima, parece que tiene una buena temperatura. Ellos no están viendo una foto como la que nosotros podemos ver de cualquier lugar en la Tierra. Ellos hacen interpretaciones del espectro de luz. Eso es todo lo que ellos hacen. Así que no. Y entonces, hermano, ¿existen o no existen los aliens? Me dirá alguno. Compruébeme, hermano, que no existen los aliens. La Biblia enseña que todo el universo sufrió la caída. Todo. La Biblia lo dice. Romanos 8, 22 al 39. Porque sabemos que toda, la palabra es paz, toda, implica totalidad absoluta, toda, griego paz. La creación, katisis, cosmos, viene de la misma raíz, es decir, todo lo creado, todo lo que existe. Gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esto es un principio teológico, qué pena. Qué pena con los que pertenecen a sectas que creen en extraterrestres y marcianos y todas esas cosas tontas. Discúlpenme. Perdónenme. Pero si existiera más vida inteligente, ¿cómo les afectó el pecado de Adán? Tuvieron que haber sido afectados por el pecado de Adán porque toda la creación entera gime unánime. Toda la creación fue afectada por el pecado de Adán y Eva. De Adán específicamente. Pero entonces ellos no estarían condenados. Porque nosotros venimos de la sangre de Adán. Nosotros descendemos de él. Y por lo tanto nuestra naturaleza tiene una naturaleza caída y pecaminosa. En ese sentido, nosotros sufrimos la consecuencia del pecado de Adán. Y tenemos una naturaleza que va hacia el pecado. ¿Y si existieran los extraterrestres? Pues habrían sido afectados por el pecado de Adán, pero al mismo tiempo no llevarían el pecado en ellos porque no descienden de Adán. ¿Y son seres conscientes? Mi hermano querido, la Biblia no se preocupa por ese tema y nosotros tampoco. Hace poco derribaron unos ovnis, objeto volador no identificado. No confunda con naves extraterrestres, no es lo mismo. Un ovni simplemente es un objeto que no sabemos qué es y que está volando. Fin. Y ya el gobierno de los Estados Unidos dijo, no son naves extraterrestres. Es posible que ni siquiera sean naves de la China.
Es que piénsenlo, ya he escuchado pastores que dicen, esto nos está mostrando el fin de los tiempos, esto nos está mostrando, sí, que van a usar eso para decir que ese es el rapto, que nos llevaron los marcianos. Sí, 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 ya he escuchado pastores diciendo eso. Y he escuchado a otras personas que dicen, oiga, sí, los extraterrestres, como que si existen y alguna relación con los ángeles deben tener, y los tumbaron. Unos tipos que supuestamente vienen de lugares que están a miles de años luz de la Tierra, en sus naves, llegan hasta aquí y los derriba un avioncito que apenas si puede volar de un país a otro. Y en los videos salen súper rápidos, veloces. Pero vaya usted a dispararle desde un caza. No puede esquivarlo. Qué mediocridad de extraterrestres los que tenemos. No, mi hermano querido, no. Hoy en día que tenemos drones, aparatos de universidades haciendo estudios, globos aerostáticos, que cualquiera puede comprar. Básicamente hoy casi que cualquier persona puede poner algo en el aire bien alto. No, mi hermano. Y si son manifestaciones demoníacas, tal vez. Pero, mi hermano querido, lo que la Biblia nos enseña no es que Dios creó un universo gigantesco para crear más gente en otros planetas. Lo que nos enseña es que creó un universo gigantesco para que todo ese universo glorifique al Señor. Y todo ese universo está en función de la tierra. Así es de grande el amor del Señor. Así es de grande el amor del Señor para con sus escogidos. Cuán grande es el universo. Así es grande el amor de Dios. Tan enorme, tan inmenso, tan gigantesco es el amor de Dios, que creó todo un universo para atender las necesidades de este pequeño planeta. Porque el sol nos sirve, la luna nos sirve, los planetas nos sirven y las estrellas nos sirven. Yo no sé si usted se alcanza a dar cuenta del maravilloso poder del Señor con esto. No sé si se alcanza a dar cuenta. Ahora, se necesitan 33 condiciones específicas mínimas para que haya vida en la Tierra. Eso nos da una condición de 10 elevado a la 42ª potencia. Y resulta que los planetas aproximadamente o estimativamente son un total de, los planetas habitables, posiblemente habitables, son un total de 10 elevado a la 22ª potencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay más probabilidades matemáticas de que no exista vida en ningún planeta. Esto ya no lo digo yo, eso lo dice la ciencia. Es mucho más probable que no haya vida en ningún lado. El gobierno estadounidense se ha gastado millones de dólares de los impuestos de los estadounidenses en buscar vidas en otros planetas. Tuvieron por mucho tiempo este coso ARP, se llamaba, que era un sistema para buscar radiofrecuencias en el universo. Desesperados, gastando millones de dólares buscando inteligencia extraterrestre. Qué bueno sería que invirtieran esos millones de dólares buscando inteligencia aquí. De pronto aquí sí se encuentra. Qué bueno invertir esos millones de dólares buscando y ayudando a los niños que necesitan estudiar, que necesitan estar en una universidad. ¿Cuántos pudieran tener, aunque sea un poquito de recursos para estudiar la carrera que realmente quieren estudiar? Y nosotros gastando millones de dólares en proyectos, bueno, nosotros no, el gobierno de Estados Unidos y los que pagan los impuestos aquí en este país. Ah, sí, nosotros. Para que vayan a investigar por otros planetas. ¿Para qué?
Es botar la plata a la basura. A mí me encanta la astronomía. Desde pequeño me gustó mucho investigar y conocer. Pero una cosa es la investigación, la curiosidad humana, y otra el despilfarro. Mientras hay tantos niños muriendo de hambre, tantas necesidades en este planeta, tanta inteligencia desperdiciada porque no tuvo una oportunidad. Son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy distintas. Finalmente, mis hermanos, démosle gracias al Señor. Glorifiquemos su nombre, porque estamos aquí y Él ha sido bueno para con nosotros. Porque puso la luna, el sol y las estrellas a nuestro servicio. No importa, de nada afecta que hayan o no hayan extraterrestres. ¿En qué afecta eso a nuestra fe? Para nada. Hoy sectas nuevas surgen a partir de eso. Hasta han peleado con nosotros y nos tratan de herejes a nosotros porque no creemos en extraterrestres, imagínense. Porque ellos reciben visiones de marcianos que les hablan sobre sus pastores. Así de ridículos son, de absurdos. No, mi hermano. La Biblia nos está dando un mensaje mucho más importante. Arrepintámonos, humillémonos, reconozcamos su grandeza y su poder. Porque así como el sol pudiera consumir toda la tierra, el Señor podría consumir a todos sus habitantes en un segundo. Vamos a orar, mis amados hermanos, en el día de hoy. Vamos a hablar con el Señor. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, por haber estudiado este tema del cuarto día de la creación. Ayúdanos a seguir profundizando y analizando cada uno de estos misterios, cada una de estas cuestiones que a veces pasamos por encima en el texto y no profundizamos y detallamos. Ayúdanos a verlo con detalle y a entenderlo de la mejor manera posible. Ayúdanos a dejar de pensar en las fábulas, en los mitos, aunque suenen de película, aunque suenen increíbles como de ciencia ficción. Lo importante, Señor, es nuestro arrepentimiento y reconocer que la palabra es verdad. Que la palabra es verdad. Algunos otros intentan justificar su incredulidad por medio de lo que ellos llaman las inconsistencias del Génesis o de la creación, sin profundizar y darse cuenta cuán plausible es todo lo narrado en el Génesis y cómo el Génesis está intentando narrar una historia seria, cierta, verídica, simplemente que nosotros no la interpretamos como ella es, sino como a nuestra incredulidad nos favorece. Perdónanos por eso. Ayúdanos a profundizar y a entender mejor tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuerden, hoy hay noticielo de Biblia Libre. ¿Quieres saber qué Vega Iglesia fue expulsada de la Convención Bautista del Sur? Hoy en el noticielo, aquí al mediodía. Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan con nosotros la próxima semana en Biblia Libre Prédicas.